Muy bien, iniciamos con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danosle hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como Como era en eres, el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. oh dulce corazón de María, Sé la salvación del alma mía. Señor San José, Rogad por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, vamos a compartir la pantalla para ver la presentación. Bien, ¿sí se ve bien la pantalla? Sí. Perfecto. Entramos entonces ahora en nuestra quinta plática de este curso básico de la Biblia, hablando acerca de los libros históricos. Entramos ya en estos libros una vez que hemos visto los libros del llamado Pentateuco, los 5 primeros libros de las Sagradas Escrituras. Ahora pasamos a los libros históricos. No porque los primeros no fueran históricos, son libros históricos, pero tienen un lugar especial esos 5 primeros libros, por lo que encierra pues todo lo que es el origen del ser humano, las primeras leyes, mandamientos que se dieron al ser humano, etcétera. Entonces, por eso pues tienen un lugar especial, ¿verdad? Y ahora entramos en los libros históricos. Les muestro esta tabla que es como si fuera una tabla periódica para que veamos cómo podemos dividir, cómo podemos separar los libros de las Sagradas Escrituras en una Biblia católica, que como decíamos son 73 libros los que contiene en total, 46 que pertenecen al Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Ya habíamos comentado que pudiéramos tener 45 libros del Antiguo Testamento cuando Jeremías y Lamentaciones se unen en uno. También no sucede lo mismo con Esdras y Nehemías, ¿verdad? Entonces, pero ordinariamente son 73 los libros que tenemos, no que cuando digamos 72 se le quiten, sino simplemente es la forma de agruparlos. Y aquí en esta tabla, que decimos es semejante a la tabla periódica, podemos ver en principio aquí en el Antiguo Testamento todo lo que es el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que aquí en esta lista decimos, ahí dice que es el Pentateuco, y luego entramos en estos libros que son 2, 4, 6, 7, 14, 16, que son los libros históricos, como vienen aquí. Ya luego entramos a los libros sapienciales, luego a los profetas mayores, profetas menores, y luego entramos al Nuevo Testamento, que son primero los evangelios, Hechos de los Apóstoles. En este caso, estos 5 libros también se pueden considerar como libros históricos. Y luego entramos a las cartas, ¿verdad? Estas cartas que son del apóstol San Pablo. Esta carta, que es la carta a los Hebreos, viene como de las cartas católicas o epístolas católicas, porque hay una, pues todavía controversia sobre si esta carta a los hebreos fue escrita por San Pablo o por algún otro autor. Lo más seguro y de acuerdo a cómo se tienen las evidencias, lo más probable es que haya sido por San Pablo, como ordinariamente lo manejamos, pero es algo que todavía está en estudio. Y luego ya vienen las cartas que decimos que son las cartas eh, católicas o epístolas católicas: Santiago, 2 de San Pedro, 3 de San Juan, la de Judas
y luego el Apocalipsis, que es el único libro profético que tenemos dentro del Nuevo Testamento. Los signos de puntuación para que sepamos cómo manejar la Biblia, ya lo hemos señalado en clases anteriores, aquí lo recalcamos. Para separar el capítulo, los versículos, se pone una coma. Por ejemplo, Éxodo 6, 1, quiere decir Éxodo capítulo 6, versículo 1. Cuando se pone un punto, significa como si fuera una I. Entonces vemos, por ejemplo, Segunda de Reyes, que es lo que significa 2RE, el segundo libro de Reyes, capítulo 15, versículos 17 y 22. No quiere decir que sea del 17 al 22, sino que son 17 y 22. Cuando tenemos el punto y coma, significa además. Puede ser aquí el ejemplo, segunda de Crónicas, también llamado Paralipómenos, capítulo 4, versículo 13, y luego el punto y coma nos dice, además, Lucas 2, 32. Lucas capítulo 2, versículo 32. Tenemos luego el guión, que significa desde o hasta, ¿verdad? Mateo 16, del 1 al 4. Entonces, es lo que tenemos aquí en este caso, eh, que son los cuatro, versículos que tendríamos que ver, ¿verdad? Mateo capítulo 16, versículos del 1 al 4. Y luego la S o doble S significa siguiente o siguientes. El ejemplo nos dice Jeremías capítulo 12, versículo 13. Si tuviera una S, significaría versículos 13 y 14. Como tiene dos S, significa versículos 13 y siguientes, todos hasta terminar con el capítulo, en este caso 12, ¿sí? Entonces esa es la puntuación que se tiene dentro de la Biblia para que podamos comprenderla mejor. La palabra Biblia, ya lo habíamos dicho, viene del griego Biblia o Biblios, que significa los libros. ¿De esa situación tienen alguna pregunta sobre todo este, que es prácticamente un repaso de lo que ya habíamos visto anteriormente? ¿No? El que calla otorga. No, Entonces, padre. perfecto, ok. Pasamos entonces a los libros. ¿Cuáles son los libros que encierra el, todo lo que es los libros de los históricos? Josué, que relata la conquista de Canaán bajo el liderazgo de Josué. Ya habíamos dicho que en el caso de Josué había tomado ese liderazgo a la muerte de Moisés. Describe la distribución de la tierra entre las tribus de Israel y la renovación del pacto con Dios. Ya entran ellos a la tierra prometida y ahora tienen que distribuirse la tierra, no tan sencillo como decir tú para acá y tú para allá. En ocasiones van a tener que entrar en guerras, en conflictos, problemas entre ellos mismos, pero pues es lo que nos narra el libro de Josué. El libro de los jueces relata el periodo en que Israel fue gobernado por jueces antes del establecimiento de la monarquía. Después de la muerte de Josué, pues hay un periodo en el cual Dios nuestro Señor hace surgir a ciertas personas que se les llama jueces, que son los que tienen cierto gobierno sobre el pueblo judío. Decimos cierto gobierno porque ni es algo así consecutivo un juez tras otro, ni son tan apreciados por la demás gente, ¿no? Entonces, me hacen aquí la pregunta que si la puntuación no se utilizaba anteriormente. No, de hecho, hay que tomar en cuenta que los libros simplemente fueron escritos. Hagan de cuenta un libro que tenemos en la actualidad. Incluso un libro en la actualidad, pues lo ponemos con título y capítulos. Anteriormente no. Hay libros que a través del estudio, a través de la investigación, se supo de quién era cada libro, quién lo había escrito. Algunos quedan todavía en duda, algunos fueron escritos por varias personas y se le atribuyen a uno solo. Decíamos en el caso de Moisés, por ejemplo,
decíamos, Moisés narra el libro del Éxodo, pero resulta que el mismo Moisés narra su muerte, pues es imposible, ¿verdad? Entonces quiere decir que no lo narró todo completamente, no lo escribió todo Moisés. Entonces hubo alguien más que tuvo que haber ayudado para poder terminar ese libro. Y no había capítulos y versículos ni nada por el estilo. Entonces todo eso fue acomodándose desde el Papa San Dámaso, quien es el que le hace la encomienda a San Jerónimo, y ya con el paso del tiempo pues se va especificando un poquito más a detalle toda esa división. De hecho, como vamos a ver, hay algunas cosas en las que de una Biblia a otra, incluso católica, difiere el acomodo, por ejemplo, de los salmos. Podemos decir el Salmo 50 y resulta que en otra Biblia es el Salmo 51. Es por la forma en que fueron acomodándose, porque los salmos inclusive, pues no fueron teniendo una numeración, no fueron diciéndose aquí empieza uno, aquí termina otro. Se les fue dando el acomodo más seguro, el acomodo más adecuado, pero fue algo que hizo la Iglesia Católica, ¿verdad? Por eso lo absurdo, lo ridículo de los protestantes de que la única regla que tenemos de fe es la Biblia. Pues sí, pero la Biblia ¿cuál? La Biblia que acomodó, que organizó, que ordenó, que estableció el canon, la Iglesia Católica. Entonces, es en lo que te estás basando, en la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces, por eso sí tenemos que tomar en cuenta esa riqueza de la Iglesia Católica. Entonces, después del libro de los jueces, que decimos son varios jueces, algunos que son muy famosos, como el caso de Sansón, y luego entramos al libro de Ruth. Cuenta la historia de Ruth. Parecería aquí que se trata de algo agregado, algo que no lleva secuencia, pero como decíamos anteriormente, realmente la Biblia no es cronológica y la Ujú. Biblia narra esta historia como alterna a lo que estaba sucediendo en aquel entonces. Y es un libro muy importante, el libro de Ruth, porque es parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, Ruth, una moabita que se convierte en parte de la genealogía de David, es una historia de lealtad, redención y la providencia divina. Como decimos genealogía de David, y pues significa lo mismo que la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque de David viene nuestro Señor. Vienen los primeros libros de Samuel, primero y segundo libro, que hemos dicho ya, en algunas Biblias viene como primero de Reyes y segundo de Reyes. El primero describe la transición de Israel de una teocracia gobernada por jueces a una monarquía. Es cuando ya le piden al profeta Samuel que les elija a un rey y el primero al que se elige es a Saúl. Eh, y luego ya después de Saúl, pues viene Samuel, ¿verdad? Que es hacia el final del primer libro y en el segundo libro de Samuel, donde se narra más acerca del reinado de David, destacando sus victorias, fallas, el establecimiento del reino de David. Incluye el pacto de Dios con David y la promesa de una descendencia real eterna. De allí va a venir el Mesías. Entonces esa promesa se cumplió hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, generación tras generación. Por ejemplo, por esa razón, en el primer capítulo de San Mateo nos narra precisamente esa genealogía y ahí podemos ver claramente cómo viene todo esto que venimos diciendo, ¿verdad? De la genealogía de David y de David en adelante hasta nuestro Señor Jesucristo. Primero de Reyes y segundo de Reyes, que pueden ser tercero y cuarto de Reyes, si los primeros de Samuel fueran primero y segundo de Reyes, esos tomarían el nombre de tercero de Reyes y cuarto de Reyes. La mayoría de las Biblias recurren a esta distinción, dos de Samuel y dos de Reyes. El primero de Reyes narra el ascenso de Salomón y el reinado de Israel bajo su liderazgo. Vemos un reinado de sabiduría, cómo pide esa sabiduría y Dios se la otorga a Salomón, pero luego ya con el segundo libro de Reyes, pues se habla sobre todos los problemas que hubo con la misma prevaricación que él tuvo, por decirlo de esta manera, los pecados en los que llegó a incurrir y la división que tuvo el reino, cómo se divide el pueblo judío en el reino del norte y el reino del sur, que es el reino de Israel y el reino de Judá. Y del reinado de Judá
es de donde viene el Mesías. Entonces, por eso debemos comprender bien toda esa situación histórica que se maneja en las Sagradas Escrituras. Vienen los libros primero y segundo de Crónicas. En algunas Biblias también este nombre va a cambiarse por Paralipómenos. Entonces, ya sea Crónicas o Paralipómenos, es lo mismo. Presenta la genealogía detallada de la tribu de Israel, nos va dando todas las crónicas, todas las fechas, por decirlo de alguna manera, más o menos para situarnos en qué tiempos son. Sabemos perfectamente que la forma de medir el tiempo de aquel entonces, o mejor dicho, los meses y todo es de acuerdo al año o al calendario lunar. Entonces, pues es diferente a como lo manejamos nosotros. Por eso, para poder ubicarnos más o menos en el tiempo, pues sí tenemos que hacer un estudio, profundizar sobre todo eso, ¿verdad? Por eso hay gente que no entiende qué es lo que pasa sobre las edades de los patriarcas, por ejemplo, cómo anteriormente duraban más tiempo, ahora duran más, porque antiguamente pues tenían unas leyes, ahora tenemos otras, y Dios era el que determinaba esas leyes, porque posteriormente nuestro Señor Jesucristo vino a traernos aparentemente otras leyes, siendo que Él dijo que no venía a abrogar la ley, sino a hacerla cumplir, a perfeccionarla, ¿verdad? Entonces, tomamos en cuenta todo eso. El segundo libro de Crónicas, pues continúa con la historia desde el reinado de Salomón, con énfasis en todo lo que pasaba con el templo, con los reyes de Judá y el relato de la caída de Jerusalén y el exilio a Babilonia. Acuérdense que cuando se narra precisamente la genealogía de nuestro Señor, hay una parte donde se dice hasta el exilio de Babilonia, estos eran los de la genealogía, ¿verdad? Después de la genealogía, después del exilio en Babilonia, siguieron estos, ¿verdad? Entonces nos señala esa situación crónica, esa situación del tiempo. Viene el libro de Esdras, que era lo que decíamos, Esdras y Nehemías pudiéramos encontrarlos juntos en algunas Biblias. El libro de Esdras relata el regreso de los judíos del exilio babilónico y la reconstrucción del templo en Jerusalén, que es un templo que ya ha sido derrumbado, destruido en varias ocasiones y en la actualidad pues no han podido volver a reconstruirlo, ¿verdad? Como han intentado en ocasiones. Destaca la restauración de la adoración y las prácticas religiosas. Cuando hablamos de la adoración, pues hablamos sobre el culto a Dios nuestro Señor, pero nos vamos a encontrar también con mucha adoración mala, con idolatría, ¿verdad? Situaciones que nos muestran a nosotros precisamente porque la confusión, de alguna forma también la negatividad de parte de los judíos con respecto a la cuestión de las imágenes, ¿verdad? No comprenden que lo que Dios estaba impidiendo pues era que se diera precisamente esa idolatría en la que vivía el pueblo judío en muchas ocasiones. Nehemías lidera la reconstrucción de los muros de Jerusalén, enfrentando oposición y desafíos, ¿verdad? De propios y extraños. Entonces pasa por muchos problemas y restaura la alianza del pueblo con Dios. Viene el libro de Esther, perdón, Esther que narra su historia, una judía que se convierte en reina de Persia y salva a su pueblo de un genocidio. Vemos cómo de alguna forma, en cierta circunstancia, Esther ha sido tomada como una figura de la Santísima Virgen María, con una diferencia enorme, ¿verdad? Definitivamente, pero por el papel que guarda en la historia para con el pueblo elegido, pues por eso se narra como una figura de la Santísima Virgen María. Ella ayuda a la salvación materialmente del pueblo judío. La Santísima Virgen María nos ayuda a nosotros para poder alcanzar la salvación para el reino eterno de los cielos. Vemos el libro de Tobías, que ya les había yo encargado que lo leyeran porque es un libro muy importante, sobre todo para novios y matrimonios. Me preguntan sobre las imágenes. Sí, Dios nuestro Señor mismo, y lo hemos visto ya en las clases anteriores, Dios mismo ha pedido que se tengan imágenes, ¿verdad? Y eran imágenes grandísimas, muy altas las imágenes que pedía Dios nuestro Señor que se pusieran en el templo de Jerusalén.
prácticamente estaba tapizado tanto por dentro como por fuera de imágenes. Entonces, es muy importante que se vea eso para que podamos comprender que pues Dios no puede estarse contradiciendo. Entonces, cuando Dios prohíbe las imágenes, especifica, porque no tendrás otro Dios más que a mí. Es decir, no vas a adorar falsos dioses, me vas a adorar solamente a mí, pero no que prohibiera las imágenes así de manera absoluta. Las imágenes son no solamente permitidas, sino mandadas en varias ocasiones por Dios nuestro Señor. Entonces decíamos, el libro de Tobías es muy importante, tiene la intervención del arcángel San Rafael, uno de los tres que menciona las Sagradas Escrituras por su nombre. El mismo Rafael dice que es uno de los 7 arcángeles que están ante el trono de nuestro Señor, pero de los únicos que conocemos su nombre son de él, San Rafael, San Miguel Arcángel, quien vence al demonio, y San Gabriel Arcángel, que es el que anuncia a la Santísima Virgen María que va a ser la Madre de Dios nuestro Fátima. Señor. Han dicho muchos nombres de otros supuestos arcángeles, que Uriel, que Chamaliel, que quién sabe qué cosa, pero realmente son nombres apócrifos, son nombres que no vienen dentro de las Sagradas Escrituras ni han sido revelados por Dios nuestro Señor. Entonces, no debemos dejarnos guiar por eso. Se utilizan mucho en el New Age y en ese tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, para que no caigamos en ese tipo de errores nosotros. No le andes prestando ya la tablet, por favor. Tenemos entonces el libro de Judith, eh, que relata cómo Judith, una mujer valiente, más o menos como el caso de Esther, salva a Israel al asesinar al general asirio Holofernes, demostrando la fuerza de la fe en Dios. Es un libro muy bonito también, el libro de Judith. Y vienen los dos libros de Macabeos. Tanto el libro de Esther como el libro de los dos libros de Macabeos no vienen en las Biblias protestantes, fueron quitados, ¿verdad? Entonces, y son libros muy, muy buenos. En el caso de los libros de los Oh, Macabeos, pues la tenemos última vez que que le presté la tableta a la niña. en ese caso de los libros de los Macabeos, pues desgraciadamente ellos lo quitan porque pues piensan que este, piensan ellos que en este caso está en contra de la doctrina verdadera. La realidad es que va en contra de la doctrina que ellos profesan, que ellos mutilaron, que ellos tergiversaron, porque en los libros de los Macabeos, pues es donde se queda bien clara la doctrina sobre la existencia del purgatorio, la necesidad que hay y lo bueno que hacemos los católicos de estar rezando por los difuntos. Entonces, por esa razón decimos, lo quitaron ellos de la Biblia. Hasta allí son todos los libros históricos. Entonces vamos a entrar libro por libro. Entramos en el libro de Josué, lo escribió él mismo. Él relata la conquista y la división de la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. Decimos en este caso, ya Moisés ya murió, ya a él Dios nuestro Señor no le permitió que entrara en la tierra prometida, ni a Moisés, ni a Aarón, ni a nadie de los que habían salido de Egipto. Nada más en el caso de Josué y Caleb son los únicos que pueden entrar. Entonces, de las partes principales tenemos pues la conquista de Canaán, que ya habíamos dicho que habían tenido ayuda para poder espiar, para poder analizar la situación y luego entrar. Cruzan el río Jordán de una manera milagrosa como lo hizo Moisés en el mar Rojo, y conquistan las ciudades como Jericó, y ahí con la ayuda de Dios nuestro Señor. Ya luego van dividiendo las tierras para las 12 tribus de Israel. Recordamos que en el caso de la tribu de Leví no tiene una porción de tierra, se tiene que dividir entre o dispersar entre todas las demás tribus, porque esa tribu es la que se dedica al sacerdocio. Entonces tiene que haber sacerdocio en todas las tribus, por eso no se les da a ellos una porción específica de tierra. En el caso de José,
cede la herencia, por decirlo, la tierra que le correspondía, para que sus hijos, Manasés y Efraín, tomaran ellos cada quien una porción de tierra. Entonces, de esa manera, pues tenemos divididas esas 12 porciones, esas 12 tribus, ¿sí? Ok, esa otra pregunta pues no entra aquí en lo que estamos viendo, ¿verdad? Ya lo vemos posteriormente. Em, Entramos entonces en la cuestión de eh, Josué, cuando exhorta al pueblo a permanecer fiel a Dios y a obedecer sus leyes. Aquí en este caso, vamos retomando la cuestión de las leyes, los mandamientos, todo lo que se marca con respecto a pues la forma en que tienen que dirigirse, coordinarse todos los judíos. Sabemos perfectamente todos los problemas que llegaron a tener a lo largo de la historia los judíos en cuanto a esa desobediencia a Dios nuestro Señor. El libro concluye con la muerte de Josué y un recordatorio de la fidelidad de Dios, ¿verdad? Tanto la fidelidad que tiene Dios a sus promesas, que siempre ha sido fiel, y que pues obviamente tiene que ser fiel también el pueblo judío. De los personajes principales que tenemos en este libro, pues son obviamente Josué, que es el sucesor de Moisés. Tenemos el caso de Caleb, que lo decíamos, compañero de Josué, líder de la tribu de Judá. Tenemos el caso de Rahab, que fue la mujer de Jericó, que ayudó a los espías israelitas, ¿verdad? Para que pudieran entrar a la tierra prometida. Tenemos a los reyes cananeos, que fueron monarcas que se opusieron a la conquista de Israel. Y pues el aprendizaje que sacamos es la conquista y la distribución de la tierra prometida entre las tribus de Israel, que cumplen las promesas de Dios y establecen a Israel como nación en la tierra que les fue dada. Entonces, aquello que muchos años atrás se les había prometido a los judíos, se viene a cumplir ya en el momento en que entra en la tierra prometida, y eso le corresponde a Josué. Es él el que logra llevar a cabo toda esa eh, aventura, ¿verdad? Con la gracia de Dios. Los libros de Josué están divididos de esta manera en su cronología. En primer lugar, decimos, Dios anima a Josué a liderar al pueblo de Israel, al pueblo judío. Eh, Siempre en cuanto a los líderes, pues han sabido perfectamente lo difícil que es el poder emprender esas batallas, dirigir al pueblo judío, máxime en el caso de Josué, que había visto todas las infidelidades de ellos con Moisés, pero al final de cuentas Dios lo motiva para que pueda cumplir con la misión que le está encomendando. Cuando van a entrar a la tierra prometida, envía a espías a Jericó, Josué, y ellos son hospedados por Rahab, una mujer que los esconde allí. Llegan incluso las autoridades, los soldados, por decir, del pueblo de Jericó, los buscan a ellos ahí en la casa de Rahab, y ella los esconde, los oculta. Ella miente por ellos, diciendo que no sabe dónde están, que allí no están, etcétera, etcétera. Y de esa manera, pues, logran escapar y dar buenas noticias a Josué de que se puede entrar. Entonces, ya una vez que tienen esas noticias, el pueblo judío decide cruzar el río Jordán, igual como lo hizo Moisés. Toca en este caso con su bastón Josué, se separan las aguas del río Jordán y pasan ellos, repetimos, a pie enjuto, es decir, secos completamente, pasan por el río Jordán, igual como lo había hecho Moisés. Y es algo que se repite en varias ocasiones. Hay personas que han querido ver como simplemente una imitación de los libros anteriores, de las Sagradas Escrituras, que no era cierto, que nomás están repitiendo lo que pasaba antes. No, hay hallazgos arqueológicos que muestran tanto estas cosas del río Jordán como en el caso del Mar Rojo, perdón. Entonces, de esa manera se puede determinar que en ambos lugares sucedió lo mismo. Fue un milagro que, como diciendo Dios,
lo hice con Moisés, pues lo voy a hacer contigo también, Josué. Entonces, te voy a ayudar de la misma manera como lo hice con tu antecesor. Entonces, pasan de esa manera milagrosamente. Se hace un monumento para recordar ese milagro que suscita Dios nuestro Señor, que eran esos monumentos como especies de altares que hacían ellos, ¿verdad? Para adorar a Dios nuestro Señor. Se restablece, se reivindica la circuncisión de los israelitas, eh, para que de esa manera puedan renovar esa alianza con Dios nuestro Señor. Y pues obviamente se determina pues que Josué es el que va a la cabeza de ellos y pues van bajo el mandato de Dios nuestro Señor. Eh, la entrada a Jericó es una entrada muy importante, muy milagrosa, porque se colocan alrededor de las murallas de Jericó. Era una ciudad fortificada, una ciudad que estaba muy, muy bien protegida, pero por todo lo que habían venido escuchando sobre el pueblo judío, de cómo Dios nuestro Señor los protegía, pues tenían de alguna manera miedo, ¿verdad? Entonces ellos confían en la protección que tienen con las murallas y dicen, pues aquí nos quedamos adentro. Pero resulta que Dios nuestro Señor les señalan cómo tienen que hacerlo, rodean toda la muralla y durante varios días están haciendo eso, durante 7 días, dan varias vueltas y luego tocan las trompetas, se caen milagrosamente los muros, esas murallas, y ellos logran entrar y vencer a todos los demás que estaban todos confundidos y con miedo, como decíamos, se sintieron derrotados desde un principio, ¿sí? En ahí llegan a tener una derrota, como lo vamos a ver, las situaciones de idolatría, las situaciones de infidelidades del pueblo judío, pues desgraciadamente provocan esas situaciones de, del- de derrotas en el pueblo judío, ¿verdad? Que son castigos que Dios nuestro Señor les envía. Ya luego cuando se pide perdón a Dios, cuando se reconcilian con Él, pues viene la victoria ya sobre ese pueblo, se renueva el pacto con Dios nuestro Señor. eh, en el capítulo 9 se habla del engaño de los Gabaonitas y su pacto con Israel. Lo que pasa es que, como decíamos, la fama del pueblo judío iba aumentando considerablemente. Entonces, los Gabaonitas ven que pues ya se van acercando y que los van a destruir a ellos como estaba sucediendo con los demás. Entonces se disfrazan una comitiva y van con el pueblo judío para pedir que los ayuden, que los perdonen, que no les haga nada, que ellos son campesinos, etcétera, etcétera, que vienen de tierras lejanas. Entonces los sacerdotes, piadosamente, pero sin hablar con Josué, dicen, está bien, les prometemos que no les vamos a hacer nada. Ya cuando van en camino, pues resulta que se dan cuenta de que realmente eran de los pueblos cercanos a los que Dios les había mandado que exterminaran, que eliminaran de la tierra para que pudieran ellos establecerse en esas regiones. Entonces Josué les hace ver el error a los sacerdotes y ellos entonces dicen, bueno, pues vamos a rectificarlo diciéndoles que los vamos a perdonar porque lo prometimos ante Dios, pero que van a ser nuestros esclavos, ¿verdad? Que van a tener que servirnos ellos. Viene luego la batalla en contra de 5 reyes que hace el pueblo judío comandado por Josué en el capítulo 10. Y aquí este punto es muy importante porque resulta que cuando es de día van ganando los judíos, pero cuando empieza a anochecer, pues resulta que los otros pueblos son los que van ganándole al pueblo judío. Entonces, más o menos es lo que sucede con el caso de Moisés. Recordarán cuando él estaba en oración, que levantaba sus brazos en oración y que mientras él estaba en oración, pues iban ganando la batalla. Se cansaba Moisés, bajaba sus brazos y luego pues iban ganando los enemigos. Entonces, viendo eso, los judíos pues le sostuvieron con unas piedras los brazos a Moisés para que siguiera levantándolos
y de esa manera continuara con sus oraciones y fue la forma en que le ganaron al pueblo enemigo. En este caso con Josué pasa algo semejante. En la noche es cuando a ellos les iba mal en la batalla y era cuando iban teniendo más ventaja los pueblos de los otros 5 reyes. Y entonces a Josué se le ocurre pedirle a Dios que se detenga el sol para que se haga el día más largo y de esa manera poder alcanzar la victoria. Entonces sucede eso, que tenemos un día muy largo en esa ocasión y es entonces cuando vencen al pueblo, a los otros pueblos enemigos. Eh, Gente obtusa, ¿verdad? Desgraciadamente dice, no, pero es que eso está mal en la Biblia porque no es el sol el que se mueve, lo que se mueve es la tierra y etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero decimos, tenemos que entender que ellos no tenían ese conocimiento astronómico en aquel entonces, que aún en la actualidad hay gente que incluso pone en duda esas cosas, ¿verdad? Imagínense en aquel tiempo. Entonces, aquí lo importante es, al momento de decir Josué, de pedirle a Dios nuestro Señor en su oración que se detuviera el sol, lo que quería decir es que se alargue el día, ¿verdad? Que no se oscurezca hasta que podamos haber vencido al pueblo enemigo o a los pueblos. Y eso fue lo que sucedió. Simplemente Dios nuestro Señor los ayudó a que se extendiera el día y que pudieran vencer a los pueblos enemigos. Ya para el capítulo 11, pues se ve que todo el norte de Canaán, pues ya les corresponde al pueblo judío, ya lo tienen todo conquistado. Se van dando las listas de los reyes o los pueblos derrotados. Eh, Se hace la repartición de las tierras. Habíamos dicho que se daba una distribución, pero en algunas ocasiones inclusive, pues todavía no tenía ni siquiera esas tierras, ¿verdad? Nada más que Dios nuestro Señor ya se las había dado y ellos tenían que tomar lo que les correspondía. Entonces hace ese reparto de las tierras, aún inclusive de algunas que no habían sido conquistadas todavía. Eh, Caleb recibe Hebrón como herencia. Caleb es una persona muy importante dirigiendo al pueblo judío, acompañando, ayudando a Josué, y por eso pues merece que se le dé una herencia, ¿verdad? Esa tierra de Hebrón. Eh, Se da la tribu de Judá, que tienen su territorio específico en el capítulo 15. Ya para el capítulo 16, como decíamos antes, se da la distribución para las tierras de las tribus de Efraín y de Manasés, que eran los hijos de José. En el capítulo 17 se da el territorio para media tribu de Manasés, que es una extensión de lo que se les había dado en el capítulo 16. Y así se van dando la distribución de las tierras para todas las tribus, ¿verdad? Una ciudad que se le da a Josué en el capítulo 19. Hay ciudades refugio para que pudieran ellos guarecerse en caso de peligro. Ciudades de los levitas que estaban distribuidas, como decíamos, entre las demás tribus. El altar de los rubenitas, gaditas, manasitas, que causa controversia entre ellos porque desgraciadamente se daban mucho las envidias entre el pueblo judío, ¿verdad? Entonces, el estar apropiándose de tierras, reclamando tierras que no les pertenecían, entonces era el pan de todos los días, cosas con las que tenía que estar batallando Josué. Por eso Josué exhorta al pueblo de Israel a permanecer fiel a Dios nuestro Señor. Y en el capítulo 24 renueva ese pacto con Dios y es cuando se da la muerte de Josué. ¿Sí? Entonces, hasta allí, libro de Josué, ¿tenemos alguna duda, alguna pregunta que quieran ustedes hacer? Eh, a mí no me gusta hablar sobre el hubiera, ¿sí? El hubiera no exista, no existe. ¿Qué hubiera pasado si el pueblo judío hubiera permanecido fiel? No sabemos, ¿verdad? Eso es una cosa que le corresponde exclusivamente a Dios nuestro Señor. Entonces es entrar en curiosidad que no es correspondiente. Tenemos que ver las cosas como son y ajustarnos a ello, ¿verdad? Y aprovechar todo lo que Dios nuestro Señor nos otorga.
¿sí? Entonces entramos en el libro de los jueces que nos narra el caso de diferentes jueces. Relata el periodo entre la conquista de Canaán y el establecimiento de la monarquía en Israel, destacando la relación repetitiva entre de la desobediencia del pueblo y la misericordia de Dios. Vamos a ver cómo cuando el pueblo judío le pide a Samuel que les elija un rey, Dios le dice, porque estaba muy molesto, estaba triste, inclusive Samuel, y le dice, Dios nuestro Señor, no te molestes, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí, ¿verdad? Porque no quieren recibir mis leyes, no quieren recibir mis mandatos directamente y quieren que haya un ley que los rija igual que a los otros pueblos. Entonces, en este periodo de los jueces, pues desgraciadamente se ven muchas infidelidades de parte del pueblo judío, se apartan de Dios, se enfrentan pues a la opresión, claman por ayuda. Dios hace surgir a jueces como Débora, Gedeón, Sansón, para liberar al pueblo de Israel. Hay muchos conflictos internos, en otras ocasiones son dominados por los pueblos enemigos, etcétera. Entonces, toda esa falta de unidad desgraciadamente provoca pues que se den todos esos castigos de Dios nuestro Señor y que ellos mismos, tristemente, pues tengan un declive moral también, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando no hay esa unidad, cuando desgraciadamente hay esa división, porque provoca muchos conflictos. Estos libros nos sirven precisamente como una enseñanza, como una experiencia, como decimos, para escarmentar en cabeza ajena y poder hacer lo que nos corresponde. Ahí bien dice en esa parte del libro, dice, eh, cada uno hacía lo que bien le parecía, lo que le daba su regalada gana, ¿verdad? Como decimos nosotros en nuestras palabras. Con tantas conversiones de los que no eran judíos, permitidas por Dios, porque ese pueblo no aceptaba a otros pueblos. Eh, en principio, porque Dios nuestro Señor le decía de pueblos a los que no se les debía de aceptar, que se tenían que exterminar, porque pues obviamente Dios sabía que no eran conversiones correctas, ¿verdad? Que las conversiones que se daban pues era para evitar ser aniquilados, ser eliminados. Entonces, en parte por eso, la misma experiencia que ellos tienen de las traiciones de esa gente, pues les muestra que realmente no era correcto aceptar a esos pueblos. Entonces, las conversiones sinceras, pues son pocas de las que hablamos, ¿verdad? En esa etapa principalmente. Y pues de alguna forma aprendieron los judíos, ¿verdad? Esas falsas conversiones, como los hemos tenido en la historia de la Iglesia Católica, judíos que se han convertido al catolicismo y que desgraciadamente pues han sido falsos conversos, ¿no? Que han causado mucho, mucho daño a la Iglesia y a países enteros, como el caso de España. De los principales personajes que tenemos aquí en este libro de los jueces, pues tenemos a Dios, ¿verdad? Que es el creador y que es el que va haciendo suscitar a los jueces. Tenemos una profetisa que es Débora. Ella también es establecida como juez para el pueblo judío y es algo muy singular porque tomamos en cuenta que antes era muy poco tomado en consideración el papel de la mujer. Entonces, en este caso, Dios nuestro Señor denomina a una mujer, a Débora, como juez también. Gedeón es otro juez que libera al pueblo judío. El caso de Sansón, un caso muy especial porque siendo juez y teniendo tanto privilegio de parte de Dios, desgraciadamente cayó en muchas infidelidades. Tenemos el caso de Jefté, que fue un gran guerrero y es un caso también muy especial para la cuestión de los juramentos, como vamos a ver. ¿Cuál es el aprendizaje que sacamos de este libro? El liderazgo y la intervención de los jueces en respuesta a la desobediencia y opresión, destacando el ciclo continuo de pecado, castigo, arrepentimiento y liberación del pueblo de Israel. Es decir, hay una situación cíclica, ¿verdad? Vamos bien, recibimos bendiciones de Dios. Nos apartamos de Dios, vienen los castigos, vienen las calamidades y otra vez el arrepentimiento. Dice uno,
pero ¿por qué no escarmentaron, verdad? ¿Por qué no corrigieron sus problemas desde un principio? Y vieron, si nos portamos mal, pues obviamente vamos a pasar por lo mismo otra vez, vamos a tener esos castigos, pero pues no, hasta la fecha siguen sin aprender los judíos. En la cronología de los 20 capítulos de los jueces, en primer lugar, el capítulo 1 nos señala que Israel se aleja de Dios tras la muerte de Josué. Ya no tienen a su líder, ya no tienen el que los controlaba, que los dirigía, que los ponía en orden. Entonces es todo un descontrol para el pueblo judío y se apartan de Dios nuestro Señor. Viene entonces este ciclo de los jueces, eh, pecado, opresión, arrepentimiento, liberación, ¿verdad? Dependiendo de en qué condiciones estuviera el pueblo judío, pues va a ser como Dios nuestro Señor suscita a esos jueces. Tenemos el caso de Otoniel, Ahod y Samar que liberan a Israel. Son guerreros que surgen de repente y que ayudan a esa liberación del pueblo judío. Luego en el capítulo 4 vemos el caso de Débora. Débora es una mujer que ella es suscitada por Dios nuestro Señor para liderar al pueblo judío, pero al momento en que tienen que pelear en contra de Císara, en ese caso, pues resulta que eh, ella siente la necesidad de que Barak, que era el jefe del ejército, pues que él dirigiera el ejército, ¿verdad? Para luchar en contra de Císara y Holofernes. Entonces, en ese caso, Débora le pide a Barak que le acompañe o que él dirija, mejor dicho, la guerra, y Barak le dice, no voy a ir si no vas tú conmigo. Entonces, Débora acepta acompañarlo y es la profecía que ella misma había dado que el enemigo iba a caer en las manos de una mujer. Entonces dice, bueno, pues parece que tengo que ir con él, ¿verdad? Parece que la profecía se refiere a mí, acompaña a Barak en esa lucha y cuando tiene en sus manos a Holofernes, pues resulta que ella le quita la espada a Barak y le arranca la cabeza. Entonces, de esa manera, Débora, pues libera al pueblo judío de esa opresión que tenían, en esa guerra que tuvieron que dar, y pues ella se pone como libertadora, podemos decir, del pueblo judío. Entonces es la primera eh, mujer de renombre que tenemos dentro de las Sagradas Escrituras en este periodo de los jueces, ¿verdad? En este periodo nos referimos. Se da en el capítulo 5 el cántico de Débora por la victoria que ha alcanzado. Este cántico se da en muchas ocasiones. Recuerdan ustedes que habíamos platicado el caso de Moisés, cómo hay una ocasión en que hace un cántico de tristeza por todos los pecados del pueblo judío y después hace otro cántico donde pues prácticamente se despide, es antes de su muerte, es un cántico bastante largo, bastante sentido, ¿verdad? Que muestra el dolor, el sufrimiento de Moisés. En este caso es un cántico de alegría, de agradecimiento con Dios nuestro Señor por la victoria que han alcanzado. En esta situación vemos incluso cómo pues se da el cántico de Zacarías en el Nuevo Testamento, el cántico de la Santísima Virgen María, que es el Magnífica que conocemos. Entonces, eso es algo que se presenta muy comúnmente en ciertas personas especiales dentro de las Sagradas Escrituras. En el capítulo 6 tenemos el caso de Gedeón. Gedeón vence a los pueblos enemigos, principalmente los madianitas, con únicamente 300 hombres. Este caso es muy especial porque cuando Dios llama a Gedeón para que sea él el juez del pueblo judío, para que él los dirija en esa batalla contra los madianitas, pues él tenía dudas, él no se sentía con la confianza de poder emprender aquella lucha. Y agarra lo que es un vellón, la lana de un borrego, y la coloca en un lugar y dice, si en la mañana queda mojado el vellón y todo alrededor queda seco, pues voy a saber que es la voz de Dios la que me está llamando. Y así sucede. Al día siguiente, pues está mojado el vellón y alrededor todo está seco.
Y vuelve a pedir ahora, pero ahora al revés. Ahora quiero que todo alrededor esté mojado y que el vellón esté seco, ¿verdad? Para confirmar que sí es esa la voluntad de Dios. Y así como lo pidió, así se lo concede Dios nuestro Señor y dice, bueno, quiere decir que esa es la voluntad de Dios. Él llega a juntar a 32,000 personas. Imagínense, 32,000 hombres que los lleva para emprender esa batalla en contra de los madianitas. Pero Dios le dice, no, la lucha no es de ustedes, la lucha es mía. Y quiero que se muestre que yo voy a obtener la victoria, que va a ser por mí que van a alcanzar la victoria, no por los 32,000 hombres que llevas. Entonces, diles a los que tengan miedo que se regresen a sus casas, porque como llega a suceder, pues los habían motivado, ¿verdad? Les había dirigido una arenga a Gedeón para que se unieran a ese ejército y pues muchos, aún con miedo, habían respondido al llamado de Gedeón. Pero resulta que ahora les dice, los que tengan miedo, regresense a sus casas. Y nada más le quedan 10,000 personas son las que le quedan de ese ejército que tenía. Y aún así le dice Dios, no, tampoco 10,000, manda que tus hombres vayan a tomar agua del río. Y aquellos que se arrodillen, que se agachen para tomar directamente agua del río, eh, como pudiéramos decir, como de perrito, ¿verdad? Tomando directamente con la boca, a esos los retiras y se queden nada más los que hayan llevado con sus manos el agua a la boca. Que de un sentido figurado, podemos decir, se mostraba con eso quiénes eran los que estaban prestos a la lucha, quiénes eran los que estaban al pendiente de lo que sucedía, cómo los otros pues se habían dejado llevar por la sed y a tomar agua, ¿verdad? Nomás así como así, pero esos otros llevan el agua con las manos a la boca y esos son los que van a componer el ejército de Gedeón, pero son únicamente 300 personas. Pues con esas 300 personas, eh, Gedeón los dirige y vence a los madianitas. La gente le pide que sea rey Gedeón, pero él no quiere. Entonces los deja nada más diciendo, ya vencimos a los madianitas, ya con eso confórmense. Y es entonces cuando el pueblo judío vuelve a retirarse de Dios. El hijo de Gedeón, Abimelech, él acepta ser rey, pero a las primeras de cambio es derrotado por los pueblos enemigos. Entonces, por eso en los anales del pueblo judío ni siquiera está considerado como rey, porque fue muy poquito el tiempo que duró, ¿verdad? Hagan de cuenta, hoy lo nombramos rey y mañana tenemos la guerra y pues ya nos mataron al rey, ¿verdad? Entonces, no llega a estar escrito propiamente como rey. Eh, Talá y Jair juzgan a Israel, se da la idolatría que lo lleva a la opresión de manos de los amonitas, ¿no? Luego en el capítulo 11 viene el caso de Jefté. Jefté es otro juez, también de mucho renombre, que él derrota a los amonitas. Pero aquí tenemos un caso muy especial que les anticipaba yo hace unos momentos, porque en el caso de Jefté, cuando ya vence al pueblo judío, él hace un juramento de que cuando llegue a su casa, el primer ser que salga a recibirlo, le va a quitar la vida para ofrendarlo a Dios en sacrificio, en agradecimiento por esa victoria que había tenido. Siempre quien salía a recibirlo, pues era su perro. En esa ocasión resulta que quien sale es su hija. Entonces, allí vemos precisamente la imprudencia de muchos juramentos. Acuérdense también el juramento que hace Herodes con esta Salomé, la hija de Herodías, cuando asombrado por su belleza, por el baile que hizo, le dice, pídeme lo que quieras, aun y cuando sea la mitad de mi reino, por Dios que te lo voy a otorgar. Pero resulta que Salomé eh, instigada por su madre, pide la cabeza de San Juan Bautista. Y entonces cuando se lo dice a Herodes, Herodes se asusta y dice, pídeme la mitad de mi reino, pero ¿por qué eso?
y ella insiste que quiere la cabeza de San Juan Bautista y por eso lo manda a decapitar a San Juan. Entonces, allí está en primer lugar mostrado cómo se da la imprudencia de muchos juramentos que se hacen, muchas promesas, ¿verdad? Que no deben hacerse. Por eso, cuando se trata de juramentos, lo correcto es que se hagan con la orientación y autorización del confesor. Si no es así, no se deben hacer juramentos, porque muchas veces son juramentos imprudentes, no se pueden cumplir, están batallando con otras cosas, les crean otros problemas, etcétera, ¿verdad? Entonces, no, para que no suceda eso, hay que contar con la autorización y orientación de parte del confesor para que les diga lo que es adecuado con respecto a los juramentos. En este caso decimos entonces con Jefté que viendo que su hija lo sale a recibir, pues él llora, ¿verdad? Se pone triste Ujú. de ver que su hija es la que lo sale a recibir y le dice cuál es el juramento que ha hecho. Tu hija, de alguna forma, bien, ella acepta ser Ujú. sacrificada porque pues tenía que cumplir la palabra de su padre, el juramento que ella había hecho, que él había hecho, y nada más pide que le dé oportunidad de salir un tiempo con sus amigas para poder llorar su desgracia, para poder prepararse para ese momento de la muerte y poder recibirla de una forma correcta. Este pasaje es muy bueno para que nosotros podamos comprender cómo siempre tenemos que estar preparados para la muerte. Y sobre todo cuando sabemos, tenemos alguna enfermedad, hay algún padecimiento, hay algún problema, etcétera, pues con mayor razón debemos tener una apta preparación, ¿verdad? Una idónea preparación para ese momento de la muerte. Entonces, en este caso es ejemplar cómo la hija de Jefté acepta el juramento que ha hecho su padre y nada más pide prepararse. Eh, ¿Sentía simpatía, sentía temor, sentía coraje, Herodes por San Juan Bautista? Pues no sabemos, ¿verdad? Hay quienes lo ven así como que tenía simpatía por él y por qué lo metió a la cárcel entonces si tenía simpatía, ¿verdad? Tenías odio y por qué no lo mataste de un principio, por qué te dolió que esta Salomé te hubiera pedido la Ujú. cabeza de, de San Juan Bautista. Volvemos a lo que comentábamos antes, no podemos meternos en la cabeza de los demás y pensar en qué hubiera pasado, qué pasaría, qué sucedería, ¿no? ¿Verdad? O sea, así fueron las cosas y es como tenemos que tomar la historia porque es historia, ¿verdad? Es la parte histórica la que tenemos que tomar en consideración. Ok, entonces, en el capítulo 12 siguen los conflictos, siguen las actitudes del pueblo judío. En el capítulo 13 ya se anuncia el nacimiento de Sansón, se les avisa por parte de Dios a sus padres que va a ser un hijo especial el que van a tener. En el capítulo 14, Sansón se casa con una mujer filistea, pero sucede algo, que en este caso se enamora, le gusta a una mujer filistea, le dice a sus padres que vayan a pedir la mano de aquella mujer y al principio sus padres se molestan, se inquietan porque dicen, pues, que no hay mujeres hermosas en nuestro pueblo, ¿por qué tienes que ir a buscar una mujer para casarte del pueblo idólatra? Pero él insiste, es la que me gusta y es con la que me quiero casar, vayan para pedir la mano de ella, lo acompañan sus padres, pide la mano de ella, y se preparan las bodas, que en aquel entonces pues eran bodas de 7 días, ¿verdad? Toda una semana de festividades. En algunos pueblos todavía lo acostumbran así. Y resulta que en una ocasión que va camino hacia el pueblo filisteo, pues se encuentra con una con un, ¿cómo se llama? Un burro que está con una colmena dentro. Entonces, pues está saliendo miel de allí. En el capítulo 15, con la quijada del burro,
mata a 1000 filisteos, ¿verdad? Entonces, eh, él sabía que el pueblo judío, que el pueblo filisteo era enemigo del pueblo judío. Entonces, con una quijada de burro, mata a 1000 filisteos. Les cuento una anécdota. A raíz de estos capítulos del libro Los Jueces, de la historia de Sansón, había un sacerdote en Hermosillo que él decía que él era, ¿cómo se dice?, confesor en el seminario, y que continuamente había un seminarista que acudía con él, se confesaba y decía, es que yo creo que no tengo vocación porque yo soy muy burro. Y varias veces insistía en lo mismo, es que yo siento que yo no tengo vocación. Y el padre le decía, es que tienes señales de vocación, tienes las cualidades. Entonces, el padre, pero es que yo soy muy burro. Y se le ocurre en una de esas ocasiones decirle, mira, si Dios, si Sansón con la quijada de un burro pudo matar a 1000 filisteos, imagínate lo que Dios hará con todo el burro completo, ¿verdad? Entonces, mostrando de esa manera que para Dios no hay imposibles, ¿verdad? Entonces, no debemos ponerle obstáculos a el poder de Dios nuestro Señor, y debemos nosotros simplemente cumplir con lo que Dios nos manda, ¿sí? En el Sabemos que Sansón tenía el voto del nazareato, que ya lo habíamos comentado con anterioridad. Consistía en que no se podía cortar el cabello, ¿sí? Y que no podía tomar vino, no podía tomar alcohol, cosa que rompía, ¿verdad? Cosa que no cumplía Sansón, no era muy fiel a ese nazareato que Dios le había marcado. Lo que sí obedecía es que no se cortaba el cabello. Entonces, en el capítulo 16 vemos cómo, bueno, resulta que en una de esas que llega a la fiesta de su matrimonio, pues les pone ese acertijo a los filisteos sobre la cuestión de león y la cuestión del burro y la miel. Y pues durante todos los días que dura la fiesta del matrimonio, pues están ellos quebrándose la cabeza y le dan una respuesta y resulta que no es, y no es, y no es. Y su mujer le pide que le revele cuál es la respuesta a ese acertijo, porque le dice que pues siente que ella ha ido nomás a burlarse de ella y de su pueblo. Y él malamente, pues le dice el secreto. Entonces, esta mujer revela el secreto a aquellos hombres, se lo dicen, y pues dice, sí, está bien. Había prometido trajes, y pues va y mata a filisteos para quitarle sus trajes y llevárselos a ellos, ¿verdad? Fue como consiguió los trajes para cumplir con esa apuesta que él había hecho. En el capítulo 16 ya vemos que ahora se enamora de otra filistea, porque ya la primera ya no la había querido, ¿verdad? Por lo que había sucedido, ya la había dejado, y entonces se enamora de Dalila, lleva amoríos con ella, y en varias ocasiones Dalila le pregunta cuál es el secreto de su fortaleza, que era una fortaleza descomunal, inusitada entre toda la gente. Y le decía una cosa y otra, le daba diferentes respuestas, y Dalila, revelaba esas cosas que le decía Sansón a los enemigos filisteos, y ellos iban creyendo, ya sabemos cómo va a perder su fuerza, y resulta que se sentían burlados, y pues masacrados por Sansón, ¿verdad? Y si uno, si ya te traicionó una vez, te traicionó dos veces, te traicionó tres veces, ¿por qué le sigues haciendo caso, verdad? Entonces llega el momento en que sí le dice, cuando me corten el cabello, voy a perder toda mi fuerza, porque la fuerza la he recibido de Dios. Entonces se duerme, le cortan el cabello, y aprenden a Sansón, y ya está sin fuerzas. Entonces ya de esa manera es capturado. Ya posteriormente, en el caso de Sansón, teniéndolo preso, le sacan los ojos, lo tenían dando vueltas a una rueda de molino, pues trabajando como si fuera un burro, ¿verdad? Como si fuera un buey. Poco a poco va creciendo su cabello, cosa que no se dan cuenta los filisteos. En una fiesta que hacen para honrar a un ídolo, un falso dios, él le pide a un jovencito
que lo conduzca a donde están las columnas del templo. Lo lleva hasta allí, entre esas dos columnas, pide a Dios nuestro Señor que le recupere su fuerza y entonces pues mueve las columnas y se viene todo el templo abajo con toda la gente que estaba allí dentro. Entonces así es como se da la muerte de Sansón, pues ya de alguna forma reconciliado con Dios, ¿verdad? Pero después de todas las infidelidades en las que él mismo, aún como juez, había caído. Ahí les encargo que no me rayen en la pantalla. Alguien está rayando. En el capítulo 17 vemos el caso de Micaía y su ídolo doméstico. Este caso es un caso muy especial porque resulta que Micaía o Miquea, ah, parece que les dije al revés, ¿verdad? Este, en el caso de Micaía, Ay, eh, cara, resulta que él, eh, se da la separación de la tribu de Dan en el caso de lo que era de Jerusalén, y él no tiene un lugar a donde ir a estar honrando a Dios nuestro Señor. Entonces le pide a su mamá que le dé todos los tesoros que tenga, todas las joyas, para hacerse una imagen de Dios. Y hace una imagen con todo eso, funde todas esas joyas y entonces este, se hace la imagen de Dios y allí le está rindiendo culto en su casa. Llega un momento en que pasa por ahí un levita y dice él, ahora sé que Dios se ha complacido y me ha dado a un sacerdote para rendirle el culto como es debido. Y entonces se queda el levita allí en su casa rindiéndole el culto a esa imagen de Dios. Ya con el paso del tiempo, pues toda la tribu de Dan se va a abocar a rendirle ese culto a esa imagen de Dios que se había hecho y desgraciadamente va desvirtuándose todo el culto y van cayendo en la idolatría. En el capítulo 18 vemos, perdón, el 19 vemos la violencia eh, contra una concubina que lleva a una guerra civil. ¿Qué es lo que sucede? Que hay una persona de la tribu de Dan que tiene una concubina y la lleva, él la lleva consigo, y resulta que empiezan a faltarle al respeto, la empiezan a cortejar, se burlan de ella, etcétera. Este hombre con su mujer, pues es aceptado en la casa de una persona. Llegan hombres pidiendo que salga la mujer para violentarla. Eh, Como hemos visto en el caso de Lot, cuando llegan los tres ángeles a su casa, lo mismo sucede con esta persona que les dice, yo le saco a mi hija y hagan con ella lo que quieran, pero a la mujer de este hombre no le causen daño. Y ellos dicen, no, la queremos a ella. Eh, Curiosamente, no hay una defensa de parte de este hombre, judío, y les deja a la mujer, a la concubina, y la matan. Perdón, la violan y la dejan medio muerta. Entonces, lo que hace este hombre es que reparte su cuerpo en 12 partes y va y las distribuye entre cada una de las tribus del pueblo judío. Y dice, esto es lo que me han hecho. Esta afrenta no es en contra mía nada más, sino es en contra del pueblo de Israel. Entonces, como eso sucedió dentro de la tierra de la tribu de Benjamín, pues todas las demás tribus se van en contra de la tribu de Benjamín, se hace esa batalla por esa situación. Así, de esa manera, terminamos con el libro de los jueces. Eh, Vamos a salir de aquí para ver si podemos... Uy, no. Bueno, ni hablar. Pasamos entonces al libro de Ruth. En el libro de Ruth vemos que se da durante el periodo de los jueces, ¿verdad? En ese mismo tiempo, y narra la historia de esta mujer que era moabita, que tras la muerte de su esposo decide permanecer al lado de su suegra. Se los platico de esta manera. Eh,
La suegra de Ruth era Noemí. Noemí tenía a su esposo y a sus dos hijos, y sus dos hijos estaban casados, uno con Ruth, otro con otra mujer. Cuando mueren su esposo y sus dos hijos, les dice a ellas, pues yo me voy a regresar a mi tierra, ustedes váyanse también con sus familias y pues ya no se sientan comprometidas conmigo. La otra nuera se va, pero Ruth, que quería mucho a Noemí, ella decide acompañarla. Entonces la acompaña y llegan hasta Belén, que es de donde ella era. Y por eso decimos, la historia de Ruth es muy importante porque es de la ascendencia de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, ya estando allí en Belén, la manda a Ruth para que vaya a los campos a recoger espigas. Vos, que es el dueño de esos campos, pues la ve con buenos ojos y les dice a los que se dedican a estar recolectando la espiga, dicen, esa mujer se ve frágil, se ve buena, vayan tirando ustedes espigas a su paso para que ella vaya detrás de ustedes y vaya recogiendo todo eso, ¿va? Para que no se le dificulte el trabajo. Entonces, de esa manera, es como Ruth recoge esas espigas, se las lleva a Noemí, le cuenta lo que ha pasado y le pregunta quién es el dueño. Y dice, pues es vos. Ah, dice, él es de la familia. Entonces, acércate a él porque pues te corresponde casarte con él. Entonces, le dice que cuando llegue la noche, que estén ahí en el campo, que ella vaya y se coloque a los pies de vos. Dice, si él te cubre con el manto, pues es buena señal, ¿verdad? De que pueden llegar al matrimonio. Así lo hace esta Ruth, le hace caso a Noemí, vos realmente la cubre con el manto, pero ahí queda todo. Vos va con los otros hombres principales del pueblo y dice, esta mujer la quiero por esposa, pero hay otros a los que les corresponde porque el parentesco es más cercano que tienen con su difunto marido. Entonces, vamos viendo si la quieren por esposa. Uno dice, no, pues yo estoy casado, otro no, pues yo no tengo buena situación económica. Total que dicen, adelante, tú hazla tu esposa. Y es entonces como se convierte en la esposa de vos, y de ahí de vos, pues viene el Mesías, viene el rey David y posteriormente nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Ruth es la moabita, Noemí es su suegra, Booz es el pariente de Noemí, que es el dueño de los campos, Obed es el hijo de Ruth y Booz, que se convierte en el abuelo de el rey David. Y aquí vemos precisamente cómo esa lealtad que tuvo Ruth, pues llega a ser premiada, ¿verdad? Llega a ser premiada para convertirse posteriormente en la bisabuela de del rey David. Sí, es una buena conversión que tuvo esta Ruth, no es a raíz de esta situación del matrimonio con vos, sino lo hace por lealtad a Noemí, ¿verdad? Más que nada. Y estamos hablando de un tiempo donde, pues desgraciadamente había mucho descontrol, es el tiempo de los jueces, entonces, así que dijéramos, eran judíos muy cumplidos, pues tampoco, ¿verdad? Tampoco podemos verlo como una conversión en ese sentido. Son 4 los capítulos, bien cortito que está este libro de Ruth, entonces les encargo mucho para que aprovechen y lo lean. En el primer capítulo es donde Noemí pierde a su esposo y a sus hijos y Ruth decide seguirla a Belén. En el capítulo 2, Ruth está trabajando en los campos de Booz y es cuando recibe la amabilidad, el beneplácito de Booz. En el capítulo 3 se acerca ella a vos y en el cuarto se casan y se convierten en ancestros de nuestro Señor. Entramos al primer libro de Samuel.
El profeta Samuel es el que escribe este libro y los siguientes que vamos a ver, con algunas contribuciones del profeta Natán y de Gad. En resumen, el primer libro de Samuel habla acerca de la transición de Israel de una teocracia, es decir, un gobierno de Dios nuestro Señor que estaba liderado por los jueces, a una monarquía que va a venir con el caso de Saúl. Entonces, el libro empieza con el nacimiento de Samuel. Eh, esta Ana, su madre, era una mujer estéril, no podía tener hijos y todos los días en el templo se la pasaba llorando, pidiéndole a Dios por un hijo. Al principio incluso el sacerdote Eli, él pensaba que estaba borracha, ¿verdad? Esta mujer pues nomás viene y le suelta llorando aquí, ¿verdad? Y ya en una ocasión en que se acerca con ella, pues le dice que quiere un hijo, ¿verdad? Entonces llega el momento en que Dios le revela pues que van a ser padres de Samuel y que va a ser una persona pues distinguida, ¿verdad? Por ciertos dones de Dios nuestro Señor. Nos narra también el ascenso del primer rey de Israel, que fue Saúl, que vendría posteriormente a ser seguido por David. En el caso de David, aquí en este mismo libro, desde muy joven, pues ya tiene esa pelea con Goliat, ¿verdad? Cuando lo vence. Habla del declive de Saúl, cuando él ya no obedece a Dios nuestro Señor, se pone en choque con el profeta Samuel, y entonces Dios manda que se unja a David como el siguiente rey. Entonces, de los principales personajes, pues Dios, que es el creador y soberano sobre el pueblo judío; Samuel, el último juez de Israel, que fue también profeta y líder espiritual; Saúl, que se convierte ahora sí en el primer rey de Israel, fue ungido por Samuel. En el caso de David, que empieza como un joven que se convierte en héroe y después sería el rey de Israel. Jonatán, que es hijo de Saúl y un gran amigo de David. Ana, la madre de Samuel, de quien comentaba yo ahorita. Y el aprendizaje que sacamos de este libro es la transición de Israel hacia una monarquía, destacando el contraste entre la desobediencia de Saúl y la fidelidad de David, y cómo Dios guía a la nación a través de sus líderes elegidos. Entonces, Dios siempre pone ciertos líderes para poder comandar a todo el pueblo. Hay ocasiones en que, pues, las deslealtades, las infidelidades del gobernante, pues llegan a afectar a todo el pueblo. Y hay ocasiones en que las cosas que hace el pueblo, como veíamos en el caso de Moisés, pues llegan a afectar también al líder, ¿verdad? Entonces, siempre tiene que haber una concordancia, tiene que haber una unidad, y toda unidad tiene que dirigirse de acuerdo a la voluntad de Dios nuestro Señor, que va dirigiendo al gobernante y a través de él, pues va dirigiendo a todo el pueblo. Por eso hay una frase que dice que cada pueblo tiene el gobernante que se merece, ¿verdad? Entonces, libro de Samuel tiene bastantes capítulos. Al principio vemos en el capítulo primero el nacimiento de Samuel, es dedicado a Dios nuestro Señor. Desde chico se le manda al templo. Ana pues hace el cántico de agradecimiento a Dios nuestro Señor, como lo hemos visto en otros cánticos, como el de Débora. Y sea la corrupción de los hijos de Eli. Les decía yo que Eli es el sacerdote que regía en aquel entonces al pueblo. Pero resulta que Eli no tenía el mando debido con sus hijos. Sus hijos hacían lo que les daba su gana, sus hijos eran muy rebeldes, muy desobedientes, llegaban a ser muy irrespetuosos, sacrílegos, etcétera. Entonces, recordarán ustedes aquel pasaje en la noche del capítulo 3, donde estando acostados Samuel y Eli, eh, Dios le llama a Samuel, 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 y Samuel piensa que es Eli. Entonces se levanta de donde estaba acostado y se dirige a donde estaba acostado Eli y le pregunta qué quería. Y le dice Eli, no, yo no te llamé. Va, qué raro.
Se regresa entonces hasta donde estaba Samuel y vuelve a acostarse a dormir. Vuelve a escuchar la voz y entonces se levanta nuevamente y va con Elí. Señor, ¿me llamaste? No, yo no te llamé. Pues yo escuché que me llamabas por mi nombre. Entonces ya en ese momento Elí advierte que puede ser Dios quien lo está llamando porque pues veía las virtudes de Samuel. Entonces le dice, la próxima vez que escuches que se te habla, pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces, así lo hace, va y se acuesta y vuelve a escuchar su voz, Samuel, Samuel. Y entonces dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Y ahí es donde Dios le revela que él va a ser el siguiente juez y profeta y que va a quitar a Elí porque no ha sabido gobernar a sus hijos. Eh, Al día siguiente, Eli le pregunta qué fue lo que pasó la noche anterior. Al principio no quiere contarle Samuel por lo que le había revelado Dios nuestro Señor. Le insiste Eli, el sacerdote, y termina por revelarle lo que iba a suceder. En el capítulo cuarto vemos entonces cómo el arca de la alianza es capturada por los filisteos y eso lo ve Eli como la muestra de que pues él ha sido infiel a Dios nuestro Señor y no ha cumplido con su obligación de dar una correcta dirección a sus hijos. Es obviamente pues un pasaje muy importante para los padres de familia, ¿verdad? Que muchas veces no tienen el don de mando, no tienen la voluntad para poder corregir a los hijos, para poder hacerlos entrar en cintura, como decimos, etcétera. Y pues todo eso Dios lo castiga, ¿verdad? Y muchas veces son problemas que se ven los hijos y que se ven los padres, que son de alguna forma pues castigos enviados por Dios nuestro Señor. En ese caso, a los hijos de Eli los matan en una lucha que tienen por ahí, una pelea, y resulta que el arca de la alianza pues se la llevan los filisteos. Sentado en una especie de, ¿cómo se llama? En Hermosillo le dicen potrona, ¿cómo le decimos nosotros? Una silla de esas una mecedora, sí, una silla, una mecedora. Entonces estaba en la mecedora cuando le dan la noticia de que han matado a sus hijos, se va de espaldas y se golpea en la cabeza y muere de esa manera Eli. Y ya es como Samuel queda como sacerdote y juez. Ya para el capítulo 6 le regresan el arca de la alianza a Israel. Ya en el capítulo 7 toma Samuel el liderazgo sobre el pueblo judío, derrota a los filisteos. Y en el capítulo 8 sucede lo que venimos diciendo, cómo el pueblo le pide a Samuel que elija a un rey. Entonces Samuel les advierte sobre las consecuencias, o sea, van a tener que hacer lo que él diga, ¿verdad? Ya no va a ser qué es lo que Dios quiera, sino lo que el rey diga. Entonces, ellos de todas maneras, teniendo el ejemplo de los otros pueblos, dicen, nosotros también queremos rey. Y les decía, Dios dice, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Entonces, por esa razón, se elige a Saúl como rey. Eh, Samuel unge la cabeza de Saúl, un hombre fuerte, un hombre alto, y de esa manera Saúl empieza en el capítulo 11 ya a liderar al pueblo judío en contra de los amonitas. En el capítulo 12 ya Samuel se despide, ya está pues en su última etapa Samuel y pues él pide que sean fieles a Dios nuestro Señor. Ya para el capítulo 13 empezamos a tener los problemas con Saúl que desobedece a Dios y por eso Dios le dice a Samuel, ya no va a seguir su dinastía reinando en el pueblo judío, ¿verdad? Ya vamos a tener a otro rey. Eh, Jonatán, que es el hijo de Saúl, derrota a los filisteos en el capítulo 14. Nuevamente Saúl desobedece. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es el principal problema? Que se arroga facultades de sacerdote. Estaba esperando en el capítulo 13 que llegara Samuel para hacer el culto a Dios nuestro Señor, para poder emprender la batalla, y resulta que se desespera y dice, se me va a ir la gente y pues mejor lo hago yo solito, ¿verdad?
y él actúa como si fuera sacerdote y pues de esa manera desobedece a Dios que le había marcado que tenía que hacer todo eso Samuel, ¿verdad? Como sacerdote que es. En el capítulo 15 vuelve a hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces ya se da la molestia de parte de Samuel y ya Dios le dice, vas a ungir a otra persona. En este caso, David, su padre lo manda para que vaya y busque unos animales que se le habían perdido, unas ovejas, eh, anda buscándolas y alguien le dice, pues ahí hay un profeta que puede decirnos dónde está, pues no tenemos nada que dar y pues a ver qué le damos y total que se lo encuentran y Samuel le dice, quédense conmigo, ¿verdad? Tú y tu acompañante y ya mañana se retiran. Entonces al día siguiente le dice, no te preocupes, ya las ovejas ya regresaron, y le pide al acompañante que se adelante un poco y mientras unge a David para que sea él el próximo rey. Para el capítulo 17 es cuando David derrota a Goliat. Goliat es un gigante. Cuando hablamos de gigantes no hablamos de personas de 50 metros ni nada por el estilo, ¿verdad? No era King Kong, era simplemente una persona muy alta y muy corpulenta. Lo mismo sucede en el Génesis, que también se habla de ciertos ángeles, eran personas muy altas. Todavía en la actualidad hemos tenido casos de personas extremadamente altas, ¿verdad? Eh, el Museo Ripley, por ejemplo, tanto en México como en Guadalajara, pueden ver allí eh, estatuas de cera de personas que pues han medido muchísimo, ¿verdad? Que han sido muy altos. Entonces, sucede esto aquí en este capítulo 17. Goliat era una persona muy, muy alta, muy fuerte, un guerrero, ¿verdad? Y él amedrentaba a todos los soldados judíos. Entonces, se burlaba de ellos, los retaba y nadie quería ponerse en contra de él. Entonces es cuando David decide enfrentarlo y se siente como si estuviera burlando de él Goliat, ¿verdad? Dice, bueno, pues que soy un animal para que vengas detrás de mí con piedras, porque pues no lleva ni armas siquiera, lleva una onda, ¿verdad? Como la que vemos en la película de Tizoc, para nosotros en México, con Pedro Infante, es lo mismo, era lo que llevaba David. Entonces, con esa onda es como derrota a Goliat. Aquí hay que tomar en cuenta, muchas veces la pregunta es una pregunta capciosa. ¿Cómo mató David a Goliat? Y muchas veces responden, ah, con una piedra. No, lo derrota con la piedra, ¿sí? Con la onda le da en dos ocasiones y cae él, pues prácticamente desmayado, pero luego le quita la espada a un soldado y va y le corta la cabeza a Goliat. Entonces lo mata con una espada, ¿verdad? No lo mata con las piedras, no, lo mata con una espada. Hay gente que incluso dice, es que es imposible, ¿cómo le iba a matar con una piedra? No lo mató con la piedra, simplemente lo derrotó, lo tumbó, ¿verdad? Pero eso fue lo que sucedió, la historia completa de David con Goliat. David y Jonatán hacen un pacto, son amigos a morir, como hermanos prácticamente. Saúl empieza a tener la envidia en contra de David, al grado de que trata de matarlo en varias ocasiones se da eso. Jonatán se da cuenta, se opone a su padre, a Saúl, tiene que andar huyendo David. Eh, Saúl mata a los sacerdotes de Nob, entonces ya era todo un problemón el que estaba con Saúl. David huye de Saúl. Hay otras ocasiones en que David va a tener la oportunidad de matar a Saúl y no lo hace. Y nada más agarra un pedacito de su ropa o deja alguna señal diciéndole, ya después tuve la oportunidad de haberte matado y no lo hice. Y ahí están las muestras, ¿verdad? Entonces Saúl se da cuenta de que es cierto. Hay una ocasión en que se siente todo descontrolado Saúl, eh,
ya no tiene a Samuel, ya había fallecido Samuel, entonces va y consulta a una divina. Y para ese entonces, el mismo Saúl, ya desde un principio, cuando andaba bien, había prohibido todo tipo de adivinación. Cuando llega con esa divina, resulta que la divina le dice, no me vienes a tender una trampa porque Saúl dijo que no se puede ejercer la adivinación. Iba disfrazado Saúl, entonces no se había dado cuenta ella de que era el mismo rey y le dice que no. Entonces le dice que quiere consultar a una persona muerta, entra en trance esa mujer, esa adivina, y de repente ella se asusta y dice, me engañaste, tú eres Saúl. Entonces, y le dice, ¿y quién es el que está ahí atrás, el que te lo ha señalado? Y ya le da las características y se da cuenta de que es Samuel. Samuel entonces se manifiesta con Saúl, reprendiéndolo por lo que ha hecho, y le dice que pues realmente sus días están contados, ¿verdad? Que ya se acerca el momento en que va a fallecer y va a perder el trono su familia. Los filisteos rechazan a David, que era donde se estaba ocultando David al principio, pero por miedo a Saúl, pues dicen, mejor vete, ¿verdad? No va a ser que a nosotros también nos vaya mal. David entonces se va con sus familias, lo rescata a los amalecitas, y para el capítulo 31, Saúl y sus hijos mueren en la batalla contra los filisteos. Aquí en este caso también no son propiamente los filisteos los que lo matan a Saúl, sino que lo dejan herido de muerte. Él le pide a su compañero, su guardián de armas, que lo atraviese con una espada y él no quiere. El joven le dice que no lo quiere hacer, tiene mucho miedo, mucho temor de lo que vayan a hacer en contra de él después cuando le digan yo lo maté a Saúl. Entonces, nada más le pide la espada, la deja encajada en la tierra y él mismo se avienta sobre la espada y es la forma en que muere el rey Saúl, el primer rey propiamente dicho de el pueblo judío. Bien, ¿preguntas, dudas? ¿No? Perfecto. Entonces, con el favor de Dios nos veíamos para el próximo martes, ¿verdad? Para poder continuar con estas clases. Ujú. Sí, para Padre, continuar padre, con... Mándeme. yo pensé que el Museo de Ripley era todo falso. No, muchas cosas se han falsificado, ¿verdad? Pero no, tiene muchas cosas verdaderas, entre ellas, pues está la cuestión de la estatura de mucha gente, ¿verdad? Entonces, incluso pueden ver ustedes en el caso de los jugadores de básquetbol, ¿verdad? Hay jugadores muy altos, ¿verdad? Entonces, dice uno, parece sacados de cuento, ¿verdad? Como si fueran mentira, pero pues son situaciones reales, ¿verdad? Entonces, igualmente en aquel entonces, así como hubo personas que vivieron 500, 1000 años, bueno, 900 y tantos, pues también es muy factible que hubiera personas extremadamente altas, ¿verdad? Padre, Mándeme. aquí en lo último sobre lo que es el rey David, de que no aceptó esta persona, pues traspasarlo con la espada, y se puede decir que él mismo se quitó la vida, se suicidó. Entonces, para una persona que hace eso, es que su alma pues va directamente al infierno. Eh, Aquí hay que tomar en consideración, viéndolo de una forma fría, de una forma objetiva, una Ujú, persona que se quita la vida puede estar renunciando a ese don que Dios nuestro Señor le ha dado y por lo tanto se condenaría. ujú, Pero nunca podemos asegurar sobre la condenación o salvación de una persona, a menos de que sea por una revelación. Entonces, ujú. aquí en este caso podemos decir, lo más seguro es que se condenó por haberse suicidado. La misericordia de Dios es infinita, que en un último momento pudo haberse arrepentido. Tomamos en cuenta que en aquel tiempo hablar de suicidio se consideraba
en algunos casos como situación de honor para no caer en las manos enemigas, etcétera, ¿verdad? Ah, Hay sí, ciertos factores que se tienen que tomar en cuenta. ok. Aquí comentan que se han encontrado huesos de gigantes, exacto. Sí ha habido hallazgos arqueológicos en ese sentido. No entiendo, Gina, la pregunta. En la época de Ruth, ¿no había otro gesto que pudiera haber hecho para pedir la redención de Booz? ¿O qué simboliza? ¿A qué redención se refiere? Eh, pero no era redentor. Sí, no era redentor, era su pariente nada más, ¿verdad? Era pariente no de ella, sino de esta Noemí. Entonces, lo que pasa es que acuérdense de aquella ley del nazariato que había, eh, sí, el nazariato, donde cuando un hombre se casaba y su mujer no tenía hijos de él, entonces había la obligación de que la viuda se casara con el familiar más cercano. Entonces, esa era la situación que se presentaba aquí con Booz. Entonces, por eso, cuando Noemí se da cuenta de que Booz es el dueño de los campos donde andaba Ruth, por eso le dice que acerque con él, ¿verdad? Y que lo haga de esa manera, que era como una especie de ritual que se utilizaba, se acostumbraba en aquel entonces para poder ver si era aceptada por Booz o no, ¿verdad? Era lo que sucedía ahí en ese caso. En el caso de los japoneses, el harakiri es un suicidio, sí, definitivamente que sí. Nada más hay que tomar en cuenta que pues ellos en términos generales pues no son católicos, ¿verdad? Entonces no son cristianos, ellos lo ven como una cuestión de honor, pero pues siguen siendo suicidas en ese caso, ¿verdad? O los kamikazes también son situaciones de suicidio que se dan entre ellos. Muy bien. Vamos entonces a dar gracias para terminar con la clase de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Dios, ruega por los pecadores, nosotros, ahora y en la hora de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Así Como como era en en un el principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Sagrado Corazón de Jesús. En vos En confío, Ave María Purísima. sin sin pecado pecado, original concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Sí les mandé la presentación anterior? ¿No? No, no. Para mandárselas entonces, porque son, por cada plática estoy separándole la presentación para que no se les acumulen. Entonces, si no se las mandé la pasada, para mandárselas y mandárselas la de esta clase también. ¿Ok? Fue Que Dios la les pasada, bendiga. Digo, la pasada, pues como no hubo cursos No, pero pues en ese día. la cuarta plática, sí les Sí, mandé la presentación. sí, sí, de la Era esa cuarta la sí. pregunta. Sí, 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 entonces vamos en orden, sí, 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 para que no se queden sin presentación, que puedan estar estudiando ustedes. ¿Ok? sí. Bueno, que Dios les bendiga, que les da muy bien. Gracias, Padre, igualmente. Buenas Hasta noches. luego, Gracias. padre.